La cruz y el puñal, 1970, la historia real que demostró que la fe puede vencer a la violencia. ¿Puede una sola persona cambiar un lugar dominado por el odio? Imagina caminar por las calles donde el sonido de las sirenas es parte de la rutina, donde las pandillas controlan los barrios y donde muchos jóvenes creen que no llegarán vivos a la adultez. Ahora imagina que en medio de ese caos un hombre decide entrar completamente desarmado, sin guardaespaldas, sin influencias, sin dinero, solo con una Biblia, una convicción inquebrantable y la certeza de que Dios podrá hacer lo imposible. Muchos pensaron que estaba loco, otros aseguraban que no saldría con vida, pero nadie imaginó que aquella decisión terminaría transformando miles de vidas. Hoy conoceremos la historia de La cruz y el puñal, una película basada en hechos reales. No solo relata el enfrentamiento entre la fe y la violencia, sino que también nos recuerda que ninguna persona está demasiado lejos para recibir una segunda oportunidad. Quédate hasta el final porque además de analizar su mensaje, descubriremos por qué esta historia continúa inspirando a miles de personas décadas después de su estreno. Un mundo marcado por la violencia. Antes de hablar de la película, vale la pena entender el contexto. En los años 50 y 60, algunos barrios de Nueva York atravesaban una profunda crisis. La pobreza, la delincuencia, las drogas y la violencia juvenil habían convertido muchas calles en lugares donde el miedo era parte de la vida diaria. Para cientos de adolescentes, pertenecer a una pandilla no era una elección romántica como a veces muestran otras películas. Era una forma de sobrevivir, de encontrar identidad y de sentir que pertenecían a algún lugar. En ese ambiente creció una generación que había perdido la esperanza, y fue precisamente ahí donde un sencillo pastor sintió un llamado que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que parecía imposible. El protagonista no llega como un héroe de acción, no posee entrenamiento militar, no sabe pelear, no tiene influencia política. Lo único que tiene es la convicción de que Dios puede cambiar incluso el corazón más endurecido. Desde el principio, la película deja claro que la verdadera batalla no será física, sino espiritual y emocional. Su llegada provoca desconfianza. Muchos lo consideran ingenuo, otros creen que simplemente terminará siendo otra víctima de la violencia. Y siendo sinceros, cualquier persona habría pensado exactamente lo mismo. Porque enfrentarse a jóvenes acostumbrados al odio parece una misión destinada al fracaso. Cuando el odio permanece más fuerte. Uno de los aspectos más importantes de la película es que nunca presenta un cambio inmediato. Las personas heridas suelen levantar muros difíciles de derribar. La violencia genera más violencia. El resentimiento alimenta al resentimiento. Y la desconfianza hace que incluso las buenas intenciones sean vistas como una amenaza. La película nos recuerda que transformar una vida requiere paciencia, constancia y una enorme dosis de amor. Ese quizás sea uno de los mensajes más realistas de toda la historia. Las grandes transformaciones casi nunca ocurren de un día para otro. El verdadero enemigo. Aunque las pandillas ocupan gran parte de la historia, poco a poco entendemos que el verdadero enemigo no son las personas. Son el miedo, la desesperanza, la falta de oportunidades, las heridas del pasado y la idea de que alguien ya no merece otra oportunidad. Aquí la película hace una pregunta muy poderosa. ¿Es posible amar a alguien que todos consideran irrecuperable? No ofrece una respuesta fácil, pero sí invita al espectador a reflexionar. El punto de quiebre. Toda gran historia tiene un momento donde parece que todo está perdido. En esta también ocurre. Las dificultades aumentan, las amenazas se intensifican, las decisiones se vuelven cada vez más difíciles y por un instante parece que el miedo terminará imponiéndose. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe deja de ser una idea bonita para convertirse en una decisión. La película transmite que creer cuando todo marcha bien es sencillo. Lo verdaderamente fácil es seguir creyendo cuando nada parece cambiar. Y esa es una enseñanza que trasciende de la pantalla.
El poder de una segunda oportunidad. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia es la manera que se muestra que ninguna persona puede resumirse únicamente por su peor momento. Detrás de quienes viven atrapados en la violencia también existen sueños rotos, heridas profundas y un enorme deseo de encontrar un propósito. La película evita reducir a los personajes a simples, buenos o malos. Nos recuerda que toda persona tiene una historia, y comprender esa historia muchas veces cambia nuestra forma de verla. Es justamente ahí donde la fe comienza a abrir un camino hacia la esperanza. ¿Por qué esta película sigue conmoviendo? Han pasado muchos años desde su estreno, sin embargo, continúa siendo una de las películas cristianas más recordadas. ¿La razón? Porque no habla únicamente de religión, habla de transformación, habla del perdón, habla del valor de creer cuando todos los demás han dejado de hacerlo. Y sobre todo, nos recuerda que una sola persona convencida de hacer el bien puede influir mucho más de lo que imagina. Ese mensaje sigue siendo tan actual como entonces. Enseñanzas que deja la película. La primera es que el amor auténtico requiere valentía. La segunda, que nadie debería ser definido únicamente por su pasado. La tercera, que las circunstancias no tienen por qué determinar el futuro de una persona. La cuarta, que la perseverancia suele producir resultados que al principio parecen imposibles, y quizás la enseñanza más importante sea que la esperanza puede seguir incluso en lugares donde parece haberse extinguido por completo. Curiosidades. Algo que hace aún más especial esta película es que está inspirada en hechos reales, lo que le da un peso emocional distinto al de una obra de ficción. Además, la historia tuvo un impacto muy importante dentro del cine cristiano, porque mostró que era posible contar relatos de fe, abordando problemas sociales muy reales, como la violencia juvenil, las adicciones y la exclusión. Más allá de su estreno, el legado de esta historia ha permanecido vivo durante décadas, gracias a las personas que encontraron en ella un mensaje de esperanza y una invitación a creer que el cambio es posible. Conclusión. Después de conocer esta historia, resulta difícil seguir creyendo que existen vidas completamente perdidas. La cruz y el puñal no intenta convencernos de que el cambio sea fácil, todo lo contrario. Nos muestra que transformar un corazón herido requiere paciencia, sacrificio y una esperanza que no se rinde ante las primeras dificultades. Quizás ese sea el motivo por el que esta película continúa siendo tan recordada, no porque presente héroes perfectos, sino porque nos recuerda que incluso en medio del miedo, la violencia y la desesperanza, siempre puede existir una oportunidad para empezar de nuevo. Y esa es una enseñanza que sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue hace más de medio siglo. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a ver también nuestro análisis de Reto de Valientes. Aunque ambas películas recorren caminos muy distintos, comparten una misma verdad. Cuando la fe se convierte en acción, puede cambiar personas, familias e inclusive comunidades enteras. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis, donde descubriremos otra historia capaz de inspirarnos y fortalecer nuestra fe. Bendiciones.